Bueno, le damos la bienvenida a todos en esta mañana a la casa de Dios. Un nuevo día para adorar y celebrar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y celebrar quién es Él. Vamos a continuar con esta historia de Primera de Reyes, capítulo 11, y hoy precisamente vamos a estar leyendo el texto de Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 26 al 43 para terminar lo que es este capítulo. Y aparte de eso vamos a tocar también Primera de Reyes, capítulo 12. ¿De qué trata la clase? Bueno, es una continuación de lo que ya hemos venido hablando en clases anteriores. Ignorar o desobedecer la voluntad de Dios nos impide disfrutar de su favor y de su respaldo. Así que si queremos tener el favor de Dios con nosotros, el respaldo de Dios, Dios respaldándonos en cada paso, en cada decisión, ¿verdad? Tenemos que obedecer su voluntad. Porque si andamos en desobediencia, Dios no nos va a respaldar. Si andamos en desobediencia, Dios no va a estar dándonos su favor, ¿verdad? Y ese es el tema de donde queremos sacar nosotros aquí una enseñanza de este texto de Primera de Reyes. Dice el verso principal: si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, yo estaré contigo. No dice si estás haciendo lo que tú quieras y andas en tus propios caminos y me desobedeces y haces tu voluntad, yo estaré contigo. No, dice si prestas oído, atención a lo que yo te mando, a mis mandamientos, a mis estatutos, a mi palabra, entonces yo voy a estar contigo. Así que Dios nos ha prometido estar con nosotros, pero nosotros tenemos que obedecerle. Nosotros tenemos que andar en sus caminos. Nosotros tenemos que buscar su presencia, buscar su voluntad, estar en su presencia, ¿verdad? Y Dios va a estar con nosotros como lo ha prometido todos los días y hasta el fin del mundo. Fíjense qué bueno es Dios. No dice voy a estar contigo hasta que me sirvas, no voy a estar contigo hasta que no caigas en pecado, no voy a estar contigo 3 o 4 días, voy a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Así de bueno es nuestro Dios. Bueno, vamos al texto, Primera de Reyes, capítulo 11, a partir del verso 26, y vamos a llegar hasta el verso 43. Entonces, voy a irles repartiendo por aquí unos mapitas del territorio de Israel para que vayan observando, porque van a tener necesidad de mirarlo en algún momento. Bien, ¿tienen el texto? Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Quién lo comienza a leer a partir del verso 26? También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Zéreda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificado a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, sabiendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret,
diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámparas todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Hasta el 40, léelo. Yo pues tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas, y te desearé tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieras en mis caminos, e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardados mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré, casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días de Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Amén. Y reinó en el lugar de Salomón Roboam, su hijo. Hablamos, y ahora se nos refrescó la memoria, ¿verdad?, de la clase anterior. Hablamos de este líder Jeroboam que se fue huyendo a Egipto porque Salomón lo estaba persiguiendo para matarlo, ¿verdad? Pero había una promesa, ¿verdad?, de que este hombre iba a ser líder, iba a reinar en Israel sobre 10 tribus. Pero también había una promesa de que Roboam, el hijo de Salomón, del rey Salomón, iba a ser rey, ¿verdad? Entonces aquí viene un poco un conflicto que se forma en Israel, y más que nada mucho tuvo que ver la desobediencia y el orgullo de Roboam, el hijo de Salomón, y vamos a llegar allá. Entonces, habiendo dado esta perspectiva de dónde nos quedamos nosotros en la historia pasada, vamos a partir de quién era Roboam. Ya lo escuchamos. Roboam era hijo de Salomón, por lo tanto era un heredero en el trono, ¿verdad?, el futuro rey de Israel. Roboam nació, como decimos nosotros, en cuna de oro, ¿verdad?, porque con privilegios ya que le tocaban de nacimiento por ser el hijo de Salomón y el nieto de David. Fíjense en esta historia que estaba leyendo la hermana, cómo una y otra vez el Señor hace referencia a David. No tanto a Salomón como a David, como lo hice con David, como estuve con David. Te voy a bendecir como bendije a David, ¿verdad? Y es que David fue ese siervo conforme al corazón de Dios, que aunque le falló muchas veces a Dios, volvía a Dios en arrepentimiento y siempre quería tener una relación íntima con el Señor, aunque muchas veces el pecado lo apartaba por momentos del Señor, pero él volvía al Padre, ¿verdad? Así que esa es una condición que tenía David que no tuvo Salomón. No es el problema de que pecaste, sino
de que pecas pero te arrepientes y tratas de restablecer esa comunión con Dios y que ese pecado no te aleje de Dios, ¿verdad? Entonces volvía una y otra vez David al Señor, a beber de la fuente, ¿verdad? A diferencia de Salomón, que se fue apartando y contaminando y dejándose llevar por los consejos de sus esposas, etcétera, etcétera. Así que en el pasaje se ve mucho eso, como Dios todo el tiempo está diciendo: la promesa que le di a David también va a estar contigo. Pero vamos a llegar a Roboam. Milena. Sí, y por eso es que Jesús viene del linaje de David. Ajá, exactamente. Porque, por ejemplo, Adán fue hecho por Dios. Pero, ¿qué pasó con Adán cuando pecó? ¿Qué pasó? Lo primero que hizo, ¿qué? Cuando Dios bajó al Edén, lo primero que hizo fue esconderse de la presencia de Dios. Si hubiera ido delante de la presencia, lo hubiera reconocido. Ajá. Hicimos lo que no teníamos que hacer. Otra cosa hubiera sido. Otra cosa hubiera sido. El linaje de Jesús hubiera venido por ahí. Pero él, como escogió a David, ¿por qué? Porque David era conforme al corazón de Al corazón de Dios. ¿Cómo somos conforme al corazón? Nos vamos a caer, vamos a pecar, vamos a hacer lo malo ante Dios, porque estamos aquí todavía en este cuerpo que no ha sido glorificado. Pero lo interesante de esto es la cantidad de veces que vayamos allí y reconozcamos que nos equivocamos. Así es. es Lo que hacía David. David inmediatamente no le dijo al profeta Natán: oye, no, tú estás equivocado, te voy a mandar a cortar la cabeza. No, él reconoció su pecado. Reconoció inmediatamente, porque él conocía a Dios. Y esa es la cosa, cuando tú conoces a Dios y tienes una relación íntima con Él. Así tienes que es. ir, no puedes quedarte así, tienes que ir, tú sabes que tienes que ir. Así es. Entonces, volviendo a Roboam, ¿y quién era este personaje? Bueno, ya lo dijimos, hijo de Salomón, el rey de Israel, nieto de David, ¿verdad? Así que este personaje nació con un linaje, nació con un privilegio. Sin embargo, no sacó la sabiduría de su padre. Porque la herencia, lo material se puede heredar, ¿verdad? En la familia. Pero la sabiduría no se hereda. Esa no corre por las venas, esa no viene en la sangre. Eso no se hereda. Y Roboam no heredó la sabiduría de Salomón. Y cometió muchos errores por falta de sabiduría. Y vamos a llegar allá. Dice que había una promesa, y era que cuando Salomón muriera, fíjense que Dios tiene misericordia de Salomón y no le dice: voy a cortar tu reinado y ahora va a comenzar tu hijo, sino que Dios dice: cuando mueras, va a heredar el trono tu hijo Roboam. Y así mismo fue. Dicen en los versos del 41 al 43 que Salomón fue rey de Israel 43 años. Bendiciones. Y todo ese tiempo vivió en Jerusalén. Todo lo que hizo y cómo demostró su sabiduría, que era algo que caracterizaba al rey Salomón. Todo lo que hizo y cómo demostró su sabiduría se puede leer en el libro que cuenta su historia, que es lo que estamos estudiando nosotros. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Roboam. Bien, vamos a ver qué sucede cuando Roboam comienza en su reinado. ¿Se acuerdan la historia de cuando Salomón comenzó a reinar y le trajeron a aquellas dos mujeres que se estaban disputando por el hijo, ¿verdad? Que si era de una y quisiera de otra. Y cómo ahí Salomón demostró que estaba lleno de sabiduría de Dios y pudo tomar la decisión correcta, ¿verdad? Bueno, pues Roboam ahora se tiene que enfrentar al pueblo y no tomó una decisión sabia, no tuvo para nada la sabiduría de su padre. Vamos a Primera de Reyes capítulo 12 y vamos a ver, porque ahí está la historia de los comienzos. Dice: Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. Todo el pueblo se había congregado y reunido en Siquem, y lógicamente Roboam va para allá porque lo iban a nombrar rey. La noticia llegó ¿a quién? A Jeroboam, que estaba ¿dónde? En Egipto, donde se había quedado a vivir para escapar del rey Salomón.
Entonces las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y cuando éste llegó, fue a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, te serviremos. Roboam le contestó: váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de 3 días. Así que la gente se fue. Entonces el rey Roboam les preguntó a sus consejeros qué debía hacer. Estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón. Les preguntó: ¿qué puedo contestarle a esta gente? Ellos le dijeron: si te pones al servicio del pueblo y los tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Pero Roboam no les hizo caso. En vez de eso, les pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Les dijo: esta gente quiere que yo la trate mejor que mi padre lo hizo. ¿Ustedes qué opinan? Ellos le contestaron: diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de puntas de hierro. Después de 3 días, Jeroboam y los hombres de las tribus del norte fueron a ver de nuevo a Roboam, como él les había pedido. El rey les habló con dureza. No hizo caso a los consejeros, sino a los muchachos. Fíjense ustedes. Vamos a dejarlo ahí por un minuto. Recuérdense que en el último tiempo del reinado de Salomón, Salomón ya andaba mal, ¿verdad? Exacto, estaba desubicado, no estaba conforme a la voluntad de Dios ni obedeciendo a Dios. Entonces él le impuso cargas pesadas, ¿verdad?, al pueblo. Le impuso impuestos muy altos, los maltrataban, los ponían a trabajar forzadamente a su propio pueblo, al pueblo de Israel, especialmente a esas tribus que estaban en el norte del país. ¿Qué sucede? Que al morir Salomón y tomar el trono Roboam, ellos dijeron: ahora puede haber una oportunidad de que mejoremos la situación, ¿verdad? Como nosotros cuando estábamos locos porque alguien por allá por nuestro país ya no existiera, para que viniera otra generación nueva y hubiera un suspiro, ¿verdad? Y hubiera algo nuevo. Bueno, vino peor y aquí pasó, la historia está aquí también, porque aquí pasó lo mismo. Bueno, cuando vienen con Jeroboam, que estaba huyendo por allá por Egipto, y se entera que ya no existe Salomón, que ya Salomón murió y que está su hijo, dijo: vamos para allá, y fue para allá con las tribus del norte. ¿Y qué le piden? Algo justo y algo correcto. Mira, tu padre se cedió un poquito, nos tenía los impuestos altos, estábamos sufriendo mucho trabajo pesado, maltrato, ayúdanos y mejora la situación y las condiciones en las que estamos viviendo. Roboam aparentemente va a tomar una buena decisión, digo yo, porque dice: bueno, denme en 3 días, y en 3 días vengan a mí nuevamente y vamos a conversar y les voy a decir mi decisión. Yo, leyendo la historia, yo dije: que bueno, él va a consultar a Dios, ¿verdad? Y haciendo un paréntesis aquí, qué bueno cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Tomarnos el tiempo para hablar con Dios, para consultar con Dios, ¿verdad? Y no a la ligera decir sí, no y voy a hacer esto. Tenemos que consultar con Dios, hablar con Dios y recibir esa confirmación de Dios para lo que necesitamos hacer o para la decisión que tenemos que tomar. Y este hombre aparentemente, dije yo y pensé yo, va a consultar a Dios porque está pidiendo 3 días. Bueno, 3 días orando y Dios le va a revelar su voluntad. Bueno, pues no, él lo que hizo fue acercarse a los ancianos, ¿verdad? En mi versión no dice ancianos, pero en otra sí. A los ancianos que habían estado al lado de Salomón, que habían trabajado durante el reinado de Salomón, y fue y se acerca a ellos. Y qué bueno, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a necesitar un consejo o tomar una decisión, qué bueno acercarte a personas que tú sabes que tienen experiencia, ¿verdad? Porque han estado ahí en el zapato ese y te pueden ayudar. Entonces, aunque falló en no consultar a Dios, que era lo que primeramente tenía que hacer,
va a buscar la respuesta que él necesitaba o el consejo en los ancianos. Los ancianos sabían, los ancianos llevaban años trabajando en el reino con Salomón. Los ancianos habían sido testigos de todo lo que Salomón había logrado en el reino de Israel. Y ellos le dicen, mira, alíviale las cargas, bájale los impuestos, obra a favor de ellos, ayúdalos, porque así ellos te van a ser fieles. ¿Y quién no? ¿Verdad? Si tú me ayudas, ¿cómo yo no te voy a servir y a ser leal? Bueno, pero ¿qué sucede? Que él no quedó conforme y fue a pedir consejo a los jóvenes. ¿Quiénes eran los jóvenes? Los que tenían su edad, los que habían crecido junto con él, los que quizás salían, como decimos nosotros al buen cubano, a mataperrear a la calle con él, ¿verdad? A dar carreras o a jugar a los trompos. Bueno, él va a buscar consejo en esos jóvenes, en sus amigos, ¿verdad? En los que estaban con él día a día. Y ellos le dieron un consejo que, por favor, le contestaron, diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú los harás con látigos de puntas de hierro. Ese fue el consejo de sus amiguitos, de los más jóvenes. Y este consejo, ¿por qué se lo dieron? Porque en su juventud y en su falta de experiencia, ellos querían que Roboam demostrara su poder. ¿Y quién era él? Que él era el rey de Israel, que él era el hijo de Salomón, ¿verdad? Y que ahora él era el rey y se iban a hacer las cosas como él dijera y bajo sus condiciones. Y era como una manera de decir, no, que sepan que tú eres el rey, que sepan quién eres tú, que si con tu padre hacía esto, tú lo vas a hacer peor, ¿verdad? Y muchas veces nosotros escuchamos consejos así, y muchas veces nosotros a lo mejor hasta dimos consejos así. No, ahora haz esto para que sepan quién eres tú. La jefa te hizo la vida un yogur en el trabajo y ahora a ti te ascendieron y tú dices, no, ahora ella va a ver quién soy yo, ¿verdad? Porque ahora yo estoy en esta posición. Y ese fue básicamente el consejo que le dieron los amigos a Roboam. Por supuesto, jóvenes que no tenían para nada experiencia, que no tenían una relación con Dios. Cuidado a quien le pedimos nosotros consejos también. Primeramente, hablar con Dios. Y si vamos a pedir un consejo, que sea a los que sabemos que están con Dios, no a personas inexpertas, no a neófitos, no a personas que usted sabe que no tienen una relación con Dios, porque lo van a tirar directo al abismo. Pero ¿qué pasaba? Que Roboam, como les dije yo, la sabiduría no se hereda, y no le venía en la sangre la sabiduría de su padre Salomón. Si quieren hacer alguna observación antes de pasar, sí, dígame. Aquí vemos por qué la dinastía no funciona. La dinastía trae personas que no están apropiados para permanecer en un puesto. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría, no tienen el conocimiento. Han vivido una vida aburguesadamente, como vivía ese hijo de Salomón, entre los reyes, haciéndolo el consentido, haciéndole todo, y nunca conoció la pobreza, la miseria, la necesidad del pueblo. Y entonces lo eligen a él por la dinastía, le correspondía, pero no era apropiado para que fuera un rey ni fuera nada. Y ahí es donde usted ve como nosotros, los mismos nosotros, escogemos políticos, gente que no tienen conocimiento ni tienen siquiera principios humanos para dirigir un pueblo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, se escoge. Cuando él estaba en las cosas no sabía la indolencia que estaba pasando el pueblo de su padre, que los llevaba a una forma que todos les mantuvieran en riquezas y grandezas, mientras el pueblo moría de hambre o de necesidades. Así es. Es donde llega el problema, porque el pueblo de Israel ahí es donde se separa después del reino de Roboam. Así es. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, a partir del verso 12. ¿Quién lo lee? Vamos, a partir del verso 12.
del capítulo 12 de Primera de Reyes, la decisión del rey. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Sigo? Sí, hasta el 20. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Dorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Amén. Fíjense ustedes. Recuérdense que había una palabra dada sobre Jeroboam, ¿verdad? Que iba a ser rey. Y estaba también Roboam, siendo rey. Entonces, el conflicto se arma cuando Roboam toma esta decisión, ¿verdad? Dejándose llevar por sus amigos y le dice al pueblo: si mi padre los oprimió, yo los voy a oprimir más. Si tenían los tases altos, ahora lo van a tener más altos, ¿verdad? Entonces al pueblo, lógicamente, no le gusta esta respuesta del rey y dicen: no vas a ser más nuestro rey. Y deciden que Jeroboam sea su rey, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Ellos se van a sus casas, como dice aquí la palabra que acabamos de leer: vámonos a las casas. Ellos se fueron a su territorio, ¿verdad? Con su líder, Jeroboam, el cual ellos habían designado que iba a ser su rey. Y entonces ahí es donde se divide el territorio de Israel y se divide el reinado en dos. ¿Qué sucede? Aquí está, y les repartí unos mapas a ustedes. Aquí está todo el territorio de Israel, ¿verdad? Entonces, donde están las rayitas, aquí arriba, esta es la parte norte de Israel. Y donde está abajo, los cuadritos, es la parte sur de Israel. ¿Qué pasa? Que en la parte sur está Judá. Y es donde se quedó Roboam reinando, ¿verdad? Porque el reino se divide en dos. Ustedes ven ahí pegadito donde dice Jerusalén. Ahí hay una rayita que divide todo el territorio. Divide el territorio, la parte norte de la parte sur. Entonces, Roboam se queda en la parte sur gobernando, en la parte sur, y se queda solamente con dos tribus, ¿verdad? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero ¿y las otras 10 tribus? Bueno, pues las otras 10 tribus estaban aquí arriba, estaban en la parte norte, y ahora este territorio era gobernado por dos reyes: Roboam en la parte sur y Jeroboam en la parte norte. Roboam con 2 tribus y Jeroboam con 10 tribus. En ese entonces la capital de la parte sur era Jerusalén, porque ven ahí que Jerusalén está dentro de la zona, ¿verdad?, de Judá. Así que el reino se estableció en Judá con la capital en Jerusalén, y en la parte norte el reino se estableció en Israel con la capital en Samaria. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Qué sucede? Vamos a seguir viendo, porque aquí lo que pasa es mucho con demasiado. Se divide el reino, y se divide el reino
por una mala decisión del rey Roboam, que para nada tuvo sabiduría, porque si hubiera hecho lo que los ancianos le aconsejaron, otra cosa hubiera sido, el pueblo hubiera estado con él. Pero él decide, sin consultar a Dios, él decide, sin escuchar la voz de los ancianos que sabían cómo se trabajaba y qué era lo que se hacía y qué era lo mejor para el pueblo, él decide, sin tener misericordia del pueblo que estaba siendo oprimido, ¿verdad? Y entonces tomó la peor decisión, una decisión que le costó que ese reino se dividiera en dos y que ya no hubiera un solo rey como hasta aquí, sino que ahora habían dos reyes. Una decisión que echó por tierra el sacrificio, y qué triste, para mí es muy triste, el sacrificio que había logrado David y que había logrado Salomón, de que el reino estuviera unido, de hacer la voluntad de Dios, de permanecer en la voluntad de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios. Oiga, eso costó. Que el pueblo se uniera, que el pueblo dejara la idolatría, que el pueblo tuviera un templo para adorar, eso costó. Eso costó oración, eso costó ayuno, eso costó lágrimas, eso costó búsqueda, eso costó dinero. Mantener el reino unido bajo la voluntad de Dios. Y ahora viene este hombre y echa por tierra lo que su padre y su abuelo hicieron. No voy a mencionar a Saúl. Saúl sabemos que fue el primer rey, pero no lo voy a mencionar porque no es tan relevante. Pero echó por tierra este cuarto rey de Israel lo que había hecho su padre y había hecho su abuelo, que fue un trabajo duro, fue un trabajo difícil, fue un trabajo arduo, porque mantener a un pueblo bajo la voluntad de Dios y tratar de hacer la voluntad de Dios bajo todo costo es difícil. Y eso se había logrado. Fíjense si es así, que en el tiempo en que reinó Salomón hubo paz en Israel. No fue un tiempo de guerra como en el tiempo de Saúl, fue un tiempo de paz. Fue, como le dicen algunos, la era dorada, o la era de oro. Hubo esplendor, hubo riqueza, hubo unión, hubo un lugar de adoración, un templo hermoso. Y ahora se armó aquí la desagradable, como decimos nosotros. Se divide el reino, ahora hay dos reyes, uno en la parte norte, uno en la parte sur, 10 tribus por allá, 2 tribus por acá, y se divide el reino de esa manera. Bueno, llegamos hasta el verso 20, ¿verdad? Dice: y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. ¿Cómo no le iban a hacer rey? Si tenían enfrente un hombre que les estaba diciendo: si los impuestos estaban altos, ahora van a estar más altos. Si mi padre los maltrató, ahora van a recibir más maltrato. ¿Quién quiere una persona así dirigiéndolo, verdad? Entonces, ellos dicen, hacen rey a Jeroboam sobre Israel, dice, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá y de Benjamín. O sea, que con Roboam se quedan 2 tribus, ¿verdad? Y en ese territorio de Judá, él es el rey. Pero allá en el lado norte del país está reinando Jeroboam con 10 tribus. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Primera de Reyes, capítulo 12, del 25 al 33. Vamos a seguir leyendo. Dice: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Fíjense, vamos a hacer una pausa aquí. Empieza Roboam a hacer fortaleza, a construir muros, a preparar un ejército para enfrentarse con la parte norte del territorio, que era, como quien dice, su propia sangre. Era el propio pueblo de Israel, ¿verdad?
Dice, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Hacer volver el reino a que Roboam fuera el único rey, pero por las malas, ¿verdad? Aquí no me habla en ningún momento que él consultó a Dios ni nada por el estilo. Dice, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Dios no quería, no estaba de acuerdo con esto que estaba planeando Roboam de enfrentarse con parte del pueblo de Israel, con las otras tribus, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar leyendo a partir del verso 25. ¿Quién lo lee? Vamos. Amén. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel. Pero reflexionó, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo israelita, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan, y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificio a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Amén. Todo un desastre. Todo un desastre se armó. Todo a causa de no obedecer a Dios, de no consultar a Dios, de no buscar la voluntad de Dios para una decisión. A partir de ahí se divide el reino y con eso lo que se armó fue grande. Comenzaron las guerras, los conflictos y se sufren las consecuencias de la desobediencia y de no buscar la voluntad de Dios. Se pierde el favor y el respaldo de Dios, porque están haciendo lo que quieren, como quieren, ¿verdad? Así que si tenemos por el lado sur a un rey que está haciendo las cosas mal, tenemos por el lado norte del territorio a otro rey que estaba peor, como dice Lali, ¿verdad? ¿Qué hizo este hombre? Dice, bueno, ¿qué sucede? ¿Dónde había quedado Jerusalén? En la parte sur. Y entonces este hombre dice, ¿y qué pasa si yo dejo que las tribus, que el pueblo vaya al templo a rendir adoración, a llevar las ofrendas, ¿verdad? Y se quedan allí, y el rey los convence, les habla y se quedan allí. Tengo que hacer algo. Y se le ocurre la brillante idea, brillante lo estoy diciendo irónicamente, ¿no? La brillante idea de construir 2 becerros de oro. ¿Qué habíamos estudiado en Éxodo? Que Dios le dijo al pueblo, no van a adorar a nada construido por el hombre, ningún ídolo, ninguna imagen, nada semejante, ¿verdad?
Y ya el pueblo se había librado de eso. Ya el pueblo no tenía que ir a lugares altos, ofrecer sacrificios. Ya el pueblo tenía la casa de Dios para adorarle, para llevar las ofrendas, los sacrificios, y ahora se ha perdido todo. Entonces este hombre, Jeroboam, dice, no, el pueblo se me va a quedar allá cuando vayan al templo a adorar. Entonces yo tengo que hacer algo. Se le ocurre la idea, voy a hacer 2 becerros de oro. Y fíjense la estrategia que usó. Ustedes ven aquí la parte más norte del territorio, en Dan, y la parte más sur del territorio, Betel, ¿verdad? Del territorio donde él era el rey. Bueno, pues puso un becerro de oro en Dan y puso otro becerro de oro en Betel. De tal manera que no había que coger taxi ni Uber para llegar a ningún lugar, sino que si vivías más cerca del sur, tú ibas a ir a Betel. Y si vivías más cerca del norte, ibas a ir a Dan. Y allí ibas a ofrecer sacrificios y adorar a aquellos becerros de oro. Ojo, fíjense, él les dijo al pueblo, en una parte de la historia, le dice al pueblo, estos no son los ídolos de que ustedes adoraban allá en el desierto. No, ni los ídolos de Egipto, no. Estos no son esos ídolos. Eso para él eran como imágenes que él había creado, como decimos nosotros, no me viene ahora la palabra a la mente. Por la dirección de Dios. Sí, él les quiso hacer ver al pueblo que no eran esos ídolos, sino que esto iban a ser como una referencia para que ellos tuvieran un lugar allí para adorar y no tuvieran que ir a Jerusalén. Claro, el pueblo no sabía que en realidad él lo que tenía era miedo de que cuando fueran a Jerusalén se quedaran allá en aquella parte y se le acababa a él el reinado, ¿verdad? Porque donde no hay mayoría, pues hay peligro. Entonces, eso no le agradó a Dios para nada. Y comenzó, este rey comenzó a llevar al pueblo a la idolatría nuevamente, a la idolatría nuevamente, algo de lo que ya el pueblo se había librado. Y lo desvía de la verdadera adoración a Dios. Esto para nada le agrada a Dios. Y fíjense, dice, ¿qué él les dijo? Les dijo a la gente, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Les dio hasta la autoridad de que ya no había sido Dios el que había hecho los milagros, el que los había sacado, No. Estos son los dioses que los sacaron ustedes de Egipto. Fíjense ustedes. Así que Jeroboam lleva al pueblo de Israel nuevamente a la idolatría. Los conduce a la idolatría. Después de esto vino un profeta, destruyó hablar con Jeroboam, a decirle que estaba mal, que eso a Dios no le agradaba. Y el profeta, cuando habla, el altar, uno de esos altares de bronce se destruye, se hace polvo, y Jeroboam quiso atacar al profeta, ¿no? Y apunta la mano, estira su brazo, y cuando estira su brazo, el brazo se le queda tieso y no lo puede mover, ¿verdad? Cuando Jeroboam ve esto, dice, verdaderamente es Dios, ¿no? Y este hombre está hablando de parte de Dios, porque el profeta fue y le dijo, esto no está bien, esto a Dios no le agrada, están adorando ídolos, ¿verdad? Y él trató de hacerle frente al profeta, y no solo se destruye todo el altar y se hace polvo, sino que también su brazo se le queda tieso y no lo puede mover. Ahí él se da cuenta y se arrepiente y le pide al profeta que por favor le haga un milagro, le ayude, y el profeta intercede por él y su brazo le vuelve a funcionar como si nada hubiera pasado. Eso me habla también de un Dios misericordioso, ¿verdad? De un Dios que no es vengativo, de un Dios que quiere que le obedezcamos, que cumplamos su palabra, porque es para bien de nuestras vidas, ¿verdad? Pero que para nada es vengativo. Así que, aparte de esto, ese hombre
comenzó a instituir fiestas como las que Dios había instituido, ¿verdad? Celebraciones, pero todos eran celebraciones paganas con los ídolos. Comenzó a instituir festividades, incluso los sacerdotes y levitas, que muchos de ellos se regresaron a Jerusalén a cumplir sus funciones. Él se queda sin sacerdotes y levitas por esta causa, y entonces él también busca cualquiera que sirviera en el sacerdocio, que no eran de la tribu de Leví, que no habían sido escogidos por Dios. Así que comete una serie de errores y lógicamente al final muere y no termina bien, como tampoco terminó bien su reinado Roboam, que solo reinó en Israel por 17 años. Pero fueron 17 años de mucha guerra, de muchos destrozos, al punto que el rey de los egipcios entra en el templo de Jerusalén, en aquel templo hermoso, majestuoso, y Dios lo permitió. Dios permitió que los egipcios atacaran a Israel, saquearon el templo, saquearon el palacio, se llevaron cosas preciosas y fue todo un desastre este reinado. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Así que si queremos que Dios esté de nuestro lado, dándonos favor, respaldo, apoyo, hay que obedecer a Dios. Hay que leer su palabra, hay que buscar su voluntad en cada decisión de nuestras vidas y tenemos que obedecer a Dios. Porque si no, no es que Dios nos va a hacer nada malo, no es que Dios es vengativo, sino que nuestras mismas acciones van a venir y van a dar malos frutos. Que Dios les bendiga en esta mañana y nos vemos el próximo domingo. Muchas veces quise andar por mi camino, escuchando solamente el corazón, olvidando que tus planes son más altos. Me alejé de tu perfecta dirección. Creí fuerte en mi razón y mis deseos, sin mirar la senda que marcabas tú. Hoy comprendo que sin ti nada prospera. Solo en Cristo encuentro vida y plenitud. Hoy regreso a tus caminos, quiero oír tu dulce voz. Mi obediencia abre puertas al favor de mi Señor. Quiero vivir en tu voluntad, caminar siempre en tu verdad. Tu favor me sostendrá, tu presencia me guiará. No quiero ignorar tu voz, ni apartarme de tu amor. Hoy decido obedecer, porque contigo quiero permanecer. Cada paso lejos de tu voluntad me apartaba más de tu bendición, pero tú jamás cerraste tus brazos, me
esperabas con paciencia y compasión. Hoy renuevo mi compromiso contigo. Quiero hacer aquello que te agrada a ti. Sé que donde guía tu perfecta mano hay victoria, paz y gozo para mí. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, más preciosa que el oro, más firme que la roca. Si te sigo no temeré, si te escucho venceré. Tu favor irá adelante, tu respaldo es suficiente. Quiero vivir en tu voluntad, caminar siempre en tu verdad. Tu favor me sostendrá, tu presencia me guiará. No quiero ignorar tu voz, ni apartarme de tu amor. Hoy decido obedecer, porque contigo quiero permanecer. Obedecerte es mi victoria, seguirte es mi bendición. No quiero perder tu favor, quiero vivir para tu gloria.